Asambleísta Virgilio Hernández. Gracias, señor presidente. A mí me parece también importante que en el marco de esta asamblea podamos tener esta discusión respecto de un tema crucial, de un tema fundamental, como es el planteamiento de referéndum para enmendar la Constitución y también el planteamiento de realizar consulta respecto de otros temas que son de importancia o que a criterio del presidente de la República son de trascendental importancia. Yo quisiera no solo o intentar no quedarme únicamente en el debate jurídico, sino tratar de aportar algunos elementos en torno al debate político. Y no porque no crea que es fundamental e importante el debate jurídico, todo lo contrario, porque creo precisamente en el papel de la Corte Constitucional y porque efectivamente la Corte Constitucional, no solo para este caso, sino desde la vigencia de la Constitución, tiene la obligación de poder establecer un dictamen y respecto de ese dictamen emitir una sentencia, en cuyo caso solo tenemos la posibilidad de pedir ampliación o aclaración, pero nos toca aceptar el resultado de la sentencia. Ya estamos viviendo los efectos de eso en otros campos, como por ejemplo, uno que se discute mucho en estos días, que es relacionado con la revocatoria del mandato. Yo he señalado varias veces de manera pública que tengo problemas conceptuales con la primera pregunta, tengo problemas conceptuales y lo he dicho, básicamente por algunos elementos, por algunos temas que voy a permitir exponer. Primero porque me preocupa que pongamos en el ambiente de la sociedad o establezcamos que el tema de la Constitución y la ley es el único problema para evitar el tema o para poder superar los problemas que tenemos de seguridad. Eso sí me preocupa, porque efectivamente enfrentar adecuadamente y tener políticas de Estado de seguridad implica mucho más que la reforma de la Constitución y de la ley. Implica tener políticas absolutamente claras en todo sentido, implica la reforma de la policía y de los cuerpos de seguridad, implica tener la posibilidad de generar políticas de Estado de mediano y largo plazo, de tener políticas coordinadas entre el gobierno nacional y los gobiernos locales. Por lo tanto, y creo que esto hay que decir muy claro, la ley, la reforma de la ley puede mejorar sustancialmente cómo operan, cómo funcionan los operadores de justicia, pero no es el único mecanismo a través del cual se van a resolver los problemas de seguridad. El segundo problema que he planteado es precisamente el tema de poner el acento en la ley y no en los operadores de justicia, que ese es un tema que no podemos dejar de mencionar. Cuando en el país nos dicen que en los 2 últimos años se establecieron 40.066 caducidades y que el 90% está en Guayaquil, uno dice, algo está pasando. O cuando se nos dice que en los 2 últimos años se establecieron 6.400 medidas sustitutivas, de las cuales 250 se establecieron en delitos sexuales y el 60% se aplicaron a delitos que pueden ser considerados graves. Uno dice, ¿es un problema de la ley o es un problema de los operadores de justicia? Y eso no podemos dejar de ver. Ese es un punto de partida importante, porque si las cosas habrían funcionado bien en el tema de la justicia, no habríamos tenido la necesidad de establecer este debate ni esta discusión. Si la justicia, que ahora parece que todo el mundo defiende y que todo el mundo se olvida, precisamente de los males que ha tenido, la justicia está secuestrada ahora, la justicia ahora está sirviendo a determinados intereses y está haciéndose de la vista gorda de los intereses de la ciudadanía. Eso pasa ahora, por eso nos estamos planteando esta discusión y este debate. Ahora tenemos ese problema, ahora hay poderosos grupos de interés que controlan las Cortes de Justicia, o que aquí ya nos hemos olvidado que antes el capo de la justicia era el señor Javier Neira, o aquí ya nos hemos olvidado quién preside la Corte Provincial de Justicia del Guayas, o cómo se controla la Corte de Justicia Provincial del Oro. Aquí hay cosas claras y así podríamos mencionar todas y cada una de las cortes o muchas de las cortes de este país y podríamos ver que ahí hay un secuestro efectivo de la justicia. ¿Por manos de quién?
por manos de grupos fácticos. Obviamente, esos temas me generan preocupación. Y claro, si uno analiza, si uno mira, si eso se ajusta, las preguntas al texto constitucional, uno puede tener una respuesta. Obviamente, por eso se está planteando la enmienda, porque en este momento, con este marco constitucional, no se podría operar reformas a la ley si no se modifica primero el marco constitucional. Pero aquí, y el general Paco Moncayo ha señalado algo importante, la Corte tiene que hacer un análisis, y ese análisis, de acuerdo a lo que dicen las declaraciones de los instrumentos internacionales respecto de derechos humanos, pondera y tiene que ponderar, y ahí también podríamos entrar en un largo debate sobre la teoría de los derechos y lo que tiene que ver con la ponderación, pero tiene que ponderar el tema del derecho a la vida, el derecho a la libertad y a la seguridad, contemplada como parte del mismo derecho, y eso es lo que le corresponde hacer a la Corte. Por eso, a mí me admira que precisamente sobre la primera pregunta, que yo creo que es donde tiene que realizarse efectivamente ese análisis de ponderación, no haya mayor observación y más bien se repare sobre los otros temas. Creo que este es un tema que debemos analizar, y lo vuelvo a señalar, y por eso quisiera hacer un segundo argumento. Aquí nos encargamos de descalificar, de decir si es que tiene o no sentido, tiene o no legitimidad la Corte Constitucional, y después nosotros mismos flaqueamos en nuestro argumento, cuando ahora sí nos parece que lo que ha planteado la jueza ponente es adecuado, en cambio la posición de los otros jueces es inadecuada. Estamos utilizando un argumento que finalmente termina siendo falaz, porque nosotros mismos desvirtuamos esta posibilidad de que los jueces constitucionales en su conjunto, la Corte en su conjunto, pueda establecer una sentencia sobre la cual el pueblo ecuatoriano tendrá que decidir. Esto es lo fundamental. ¿Cómo logramos que esa Corte vaya teniendo cada vez mayor institucionalidad en un régimen constitucional? Eso es fundamental, porque en la Corte estará de ahora en adelante siempre la interpretación de la Constitución. Porque precisamente en un Estado constitucional lo que se busca es que exista una máxima instancia que sea capaz de distinguir lo que es constitucional de lo que no es, lo que restringe derechos y al mismo tiempo establecer estas ponderaciones que en este caso se está planteando. Por ello me parece que es fundamental que la Corte pueda establecer y que todos podamos leer con atención ese dictamen y a partir de eso también profundizar la discusión en el plano jurídico de los temas que están sujetos a la consulta. Y este es otro de los temas que yo quisiera también mencionar, colegas asambleístas. Aquí estamos partiendo del tema de que el pueblo ecuatoriano no tiene capacidad. Todos reconocemos el derecho del pueblo soberano a pronunciarse, pero estamos planteando que el pueblo ecuatoriano, o en las intervenciones estamos suponiendo que el pueblo ecuatoriano no tiene capacidad ni de debatir de temas complejos, ni tampoco de discernir si fuera del caso. Y la historia política del Ecuador, la del propio Ecuador, pero también podemos ver ejemplos de otros países, nos demuestra que esto no es cierto. Nos demuestra que en el pueblo ecuatoriano en 1994 le plantearon varias preguntas y el pueblo ecuatoriano fue capaz de discernir y plantear en una sí, en la que creía que era adecuada y en otras no. Como por ejemplo, decir sí a reconocer el voto de los ecuatorianos en el extranjero, pero al mismo tiempo, y el voto de los independientes, a decir no para que se hagan o que estas elecciones sean en distritos. Y esos temas también pueden ser absolutamente complejos, y si queremos así pueden ser de técnica jurídica. Sin embargo, el pueblo ecuatoriano pudo discernir y votar de manera, distinguiendo en cada caso. En 1995... Le queda un minuto. En 1995, al pueblo ecuatoriano le plantearon 11 preguntas. Un mes antes, el 78% de los ecuatorianos iba a votar favorablemente. Pero después, finalmente, el 25 de noviembre, el pueblo ecuatoriano votó por 11 veces no en todas las 11 preguntas que se le plantearon. Aquí se ha mencionado muchas veces el tema del coronel Chávez. Cuando el coronel Chávez tenía 75% de popularidad, perdió una consulta popular. Por lo tanto, el pueblo ecuatoriano sí tiene capacidad para debatir, para discutir y, si es del caso, discernir. Por eso aquí nosotros, que nos decimos o somos sus representantes o nos asumimos, no podemos negarle lo que el pueblo ecuatoriano sí tiene posibilidad de hacerlo. Y yo quiero concluir con esto, señor presidente, colegas asambleístas.
quiero concluir señalando que nosotros aquí, en un tema que es básicamente una apuesta, y yo considero que es una apuesta, frente a la acción de justicia, el presidente de la República ha tomado el riesgo y ha dicho voy a apostar por la transformación, es una apuesta. Y frente a esta apuesta, lo que me parece fundamental es que superemos superemos las descalificaciones. Seguramente aquí lo que nos corresponde a nosotros es llenarle de argumentos al pueblo ecuatoriano. Y yo les invito a los colegas de la oposición y a los colegas con quienes no podemos estar totalmente de acuerdo, a que superemos las descalificaciones. Quizás aquí no hay una posición que es la absolutamente correcta, porque estamos haciendo una apuesta. Por lo tanto, no nos descalifiquemos, entreguémosle argumentos al pueblo ecuatoriano, entreguémosle razones, conceptos y argumentos. Y les aseguro, colegas asambleístas, que si somos capaces de debatir con profundidad esos temas, el pueblo ecuatoriano también sabrá debatir, discutir y, si es del caso, discernir. Creo que ese es nuestro compromiso, creo que esa es nuestra obligación, pasar de los discursos o de pasar de la retórica a poder fundamentar y en esos fundamentos entregarle razones y entregarle argumentos al pueblo ecuatoriano. Gracias.